Factores que influyen en la prolongación del duelo. Aquí vamos a ver algunos factores que influyen que este proceso del duelo sea más prolongado. En primer lugar, se debe conocer si ese individuo fue quien encontró a esta persona muerta. Se debe conocer ese impacto que tuvo, ¿verdad?, al ver esa persona muerta en ese lugar. ¿Por qué? Porque aquí viene lo que es un trauma. Esta persona no va a querer dormir, inclusive no va a querer entrar a la casa ni a la habitación. ¿Por qué? Porque se va a acordar de esa escena, de ese momento que vivió, ¿verdad?, cuando encontró a su familiar muerto. De igual manera se debe tomar en cuenta cómo estaba el cuerpo, ¿verdad? Si ya el cuerpo estaba en un estado de descomposición. Todo esto va a afectar al individuo y va a hacer que el individuo tenga un proceso de duelo más prolongado. ¿Por qué? Porque aquí va a entrar lo que es el trauma. Cada vez que la persona se acuerde de ese momento, ¿verdad?, va a ser una escena bastante difícil para esa persona poder superar o trabajar. De igual manera, si hubo alguna despedida o si no hubo alguna despedida, ¿verdad? En el caso del suicidio, muchas personas cuando se suicidan no dejan notas, ¿verdad? No dan señales de la intención que tenían. Entonces todo esto va a depender, ¿verdad?, de la prolongación del duelo. Si esa persona tuvo la oportunidad de, por lo menos, un ejemplo, en el último día, poder darle un abrazo, poder darle un beso, poder, un ejemplo, ir a la playa, al parque o compartir con la familia. O si tenía mucho tiempo que no veía a esa persona. Todos esos factores van a influir que el proceso del duelo sea más largo y más complicado. De igual manera, cómo ese individuo, ¿verdad?, recibió esa noticia, cómo le informaron a esa persona de que esa persona había fallecido. Yo les decía en las secciones anteriores que ojalá sea una noticia buena. Usted debe de tener precaución al momento de darle una información a alguien. ¿Por qué? Porque usted no sabe cómo esa persona se encuentra. Lo más factible es que usted prepare a esa persona y luego le dé la noticia. Si esa persona, un ejemplo, sufre de azúcar e hipertensa, ¿verdad?, y de repente usted le da esa noticia, puede ser que esa persona se desmaye, puede ser que esa persona, un ejemplo, le dé un infarto, un ataque de nervios, etcétera. Entonces todo va a depender de cómo ese individuo, ¿verdad?, recibió esa noticia. Todos esos factores van a influir que ese proceso de duelo sea más largo y a veces se complique. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay traumas, ¿verdad?, se hace un poco difícil de poder trabajar con lo que es el trauma, porque la persona va a tener alucinaciones perceptivas, ¿verdad? Cada vez que se acuerde de ese momento, va a ser como si fuera una imagen o un video que llega a su mente y esa persona puede apreciar ese momento en esa situación en la cual está pasando. Entonces todo va a depender del impacto que esa noticia haya tenido en ese ser humano. De igual manera, se debe de tomar en cuenta esa convivencia que había entre ese individuo y la familia. Imagínese que esa persona que falleció, que decidió quitarse la vida, era la persona que suplía las necesidades del hogar. Ahora no está, ¿verdad? Ahora la familia se siente sola, se siente desamparada, piensa que ya no van a poder seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque la persona que suplía esas necesidades ya no está. Y muchas veces las personas, ¿verdad?, que están pasando por un proceso de duelo prolongado, se encierran en ese círculo y no ven más salida, no ven
más soluciones. ¿Por qué? Porque esa era la persona que resolvía y como ya esa persona no está, ahora yo me voy a encerrar, yo no voy a salir, yo voy a vivir una vida sumergida en sufrimiento, en dolor, ya la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya esa persona no está. Y ahí es que debe actuar la red de apoyo. De igual manera, ayuda psicológica. ¿Por qué? Para que esta persona entienda que debe seguir hacia adelante, que debe levantarse, ¿verdad? Que debe luchar. ¿Por qué? Porque ya esa persona no está. Pero hay personas que dependen de ti y si tú te quedas ahí sumergido en la tristeza, en el dolor, en la angustia, no quieres superar, no quieres entender la realidad, esas personas que dependen de ti, ¿qué serán de ellos? Entonces es de suma importancia conocer esos factores que influyen, que hacen que el proceso del duelo sea más prolongado y a veces se convierta en un duelo patológico, que inclusive un duelo patológico puede desencadenar enfermedades médicas y psicológicas si no se trata con tiempo a la persona. Cada individuo que esté pasando por un proceso de duelo, ¿verdad? Debe tener una red de apoyo que le motive, que le ayude a seguir hacia adelante, que le dé fuerza, que le dé fortaleza, que entienda que no es el primero ni el último que está pasando por esa situación, que cada uno de nosotros en un momento determinado, pasamos por un proceso de duelo. Ahora bien, lo que no debemos es quedarnos en la etapa, ¿verdad?, de negación, es decir, no aceptar la realidad, sino comenzar a trabajar. ¿Para qué? Para pronto poder sanar y poder ayudar a esas personas que también están pasando por ese momento. O quizá puede ser hasta peor. Todo depende de cómo usted trabaje, lo que usted haga durante el proceso del duelo. Porque si usted no hace nada para sanar sus heridas, para reconstruirse, lamentablemente esas heridas no van a sanar. Lo que a usted lo va a sanar, lo que a usted lo va a transformar, es lo que usted haga durante ese proceso de duelo.